Hola de nuevo chicos, bienvenidos a esta segunda parte del vídeo de mediciones con el multímetro. Vamos a finalizar con la medición de tensión. Si no habéis visto el vídeo anterior de medición de resistencia y de intensidad y tampoco el de introducción a estos aparatos de medida, os recomiendo que lo hagáis. Tenéis en la descripción el enlace a estos vídeos. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, para medir tensión tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Cómo mide tensión un voltímetro? La tensión la mide haciendo una resta, ¿vale? Es como una calculadora que solo hace restas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que coja por la pinza roja, ¿vale?, lo va a restar a lo que coja por la pinza negra. La tensión que coja por la pinza roja la va a restar a la que coja por la pinza negra, y entonces en la pantalla nos va a aparecer esa tensión, ¿vale?, esa diferencia de potencial que coja el multímetro. Ahora bien, dependiendo de dónde midamos, estaremos midiendo bien diferencia de potencial, bien caída de tensión o bien potencial eléctrico en un punto. Para hacer una diagnosis de lo que ocurre en un circuito eléctrico, siempre debemos de medir potenciales eléctricos, ¿vale?, sobre todo en circuitos de corriente continua. De esta manera podemos encontrar por dónde puede estar el problema. Las mediciones de diferencia de potencial o de caída de tensión pueden ser engañosas en algunos casos, ¿vale? Pero bueno, no obstante, vamos a recordar un poco todo para que os ayude en el estudio. Vamos a ver, vamos a encender el multímetro. Aquí está, ¿vale? Lo tenemos en tensión en la escala de 20 voltios. Ahí está, ¿vale? Como estamos trabajando con 5 voltios, pues esta escala nos va a ir bien, ¿vale? Si lo pusiéramos en la de 2, nos daría infinito. Bien, estamos trabajando con una placa Arduino, ¿vale? Aquí os la vuelvo a enseñar, que es lo que estoy utilizando como fuente de tensión, ¿vale? Nos da 5 voltios, esto va conectado a esta placa y eso va conectado al circuito de la placa, que es lo que tenéis aquí dibujado en el papel, ¿vale? Ahí está. Tenemos alimentación de 5 voltios. Este es el dibujo que hice en el vídeo anterior para medir con intensidad, que había que poner ahí el amperímetro. Ahora el amperímetro no está, es un cable. Tenemos la resistencia, el interruptor abierto, un diodo LED y la masa, ¿vale? Aquí tenemos más o menos eso, ¿vale? Tenemos la resistencia, el interruptor, el diodo de LED y la masa. Si yo puse el interruptor, vemos como el diodo LED se enciende, ¿vale? Por esta vía de aquí, del lateral, entra la corriente positiva, ¿vale? Con este cable lo comunicamos aquí a la placa. La corriente pasaría por la resistencia, al interruptor, al diodo LED y luego la masa, ¿vale? Tal y como os lo he explicado y como está dibujado aquí en el folio, ¿vale? Bien, vamos a empezar a realizar las diferentes mediciones. Vamos a ver, vamos a empezar a medir diferencia de potencial. ¿Qué es la diferencia de potencial? Sería pues eso, la diferencia, la resta entre el potencial que cogemos con la pinza roja en un lado y con la pinza negra en el otro. Las diferencias de potencial solo las podemos medir o bien entre un extremo y otro del circuito entero, ¿vale? Que sería para ver, digamos, con qué tensión trabaja ese circuito. Y también la podemos probar en interruptores abiertos para ver lo que hay a un lado y al otro el interruptor, ¿vale? Eso sería la diferencia de potencial. Si yo cojo aquí
el voltímetro, ¿vale? Para medir la diferencia de potencial mediríamos aquí entre la entrada y la masa del final, ¿vale? Entonces eso, trasladándolo aquí al circuito, ¿vale? Voy a pinchar aquí en este cable de la entrada que está ahí y la masa de aquí del final, que es la pata última del diodo LED, y vamos a poner aquí el voltímetro que lo veamos. Ahí vamos a tener la medida, a ver si se aprecia ahí, 4,98, prácticamente por los 5 voltios que nos da la placa, ¿vale? No sé si aquí lo veremos un poquito mejor. Vamos a ver. Ahí está, ¿vale? ¿Qué pasa si apago la lámpara, el LED? ¿Qué pasa si abro el circuito? Pues lo mismo, ¿vale? Como tenemos 5 voltios a la entrada y masa en la salida, pues nos va a dar esa diferencia de tensión, ¿vale? Aquí vemos que sí que nos da los 5 voltios completamente, nos da la tensión nominal de la fuente, ¿vale? Siempre que cuando conectamos el circuito, pues esa tensión nominal cae un poquito, ¿vale? Por temas de resistencia interna en la fuente y demás, ¿vale? Entonces vemos que con el circuito tanto abierto como cerrado la diferencia de potencial tiene que ser la misma, ¿vale? Porque es lo que entra por lo que sale del todo, ¿vale? 5 menos 0, pues 5 voltios. Bien, la diferencia respecto a las diferencias de potencial, también podríamos medir la diferencia de potencial que hay en el interruptor. Si nos vamos aquí al interruptor, ahí está. Nosotros aquí tenemos 5 voltios. Como está el interruptor abierto, no hay consumo de amperios, no circula corriente eléctrica, pero sí circula potencial eléctrico. Es decir, la tensión sigue aquí habrá 5 voltios, los 5 voltios van a atravesar la resistencia, como no hay consumo van a volver a salir esos 5 voltios y a la entrada del interruptor tendremos 5 voltios. A la salida del interruptor tendremos la masa está por aquí está el diodo, esto es un semiconductor, ¿vale? Por tanto vamos a perder parte de la masa aquí, porque bueno, al ser un semiconductor no tenemos un cable o no tenemos una bobina como puede ser a lo mejor la resistencia, y entonces parte de la masa se va a perder aquí por las características propias del diodo, ¿vale? Entonces aquí cuando pinchemos, si esto fuese una lámpara, fuese un conductor normal, un consumidor normal de tipo bobina, tipo lámpara, etcétera, nos debería de dar 5 voltios, porque tenemos 5 voltios a este lado, masa a este lado, 5 menos 0 que es masa, 5 voltios. Pero bueno, al estar el diodo, pues nos va a dar algo más, ¿vale? Nos va a dar algo menos porque no tenemos esa diferencia al completo. Entonces yo me vengo aquí a la placa, ¿vale? Aquí ponemos el voltímetro, que lo veáis, y al pinchar antes y después del interruptor, voy a ponerme por aquí que veamos bien el voltímetro, ¿vale? Vamos a tener, bueno, nos da 350, ¿vale? Porque ya os digo que la masa no es pura. Si pincho detrás del LED, ¿vale? Ahí lo tenéis, sí que da los 5 voltios, ¿vale? Bien, ahora vamos a conectar el circuito. Bien, ya está conectado el circuito. Vale, una vez conectado el circuito, bueno, ya hemos medido las diferencias de potencial que serían en el interruptor y lo que es en el circuito en sí. Una vez que hemos conectado el circuito, vamos a medir el potencial eléctrico. Pues para medir el potencial eléctrico, lo que tenemos que hacer es dejar la masa puesta en un lugar fijo, ¿vale? Es decir, en lo que viene siendo la propia masa. Y vamos a desplazar la pinza del cable positivo y vamos a ir viendo qué potencial eléctrico va habiendo en cada punto, ¿vale? A la entrada de la resistencia, como podemos ver, pues prácticamente 5 voltios, ¿vale? Este sería el mismo punto, la entrada de la resistencia. A la salida de la resistencia, ¿veis? Tenemos 2 voltios. ¿Eso qué quiere decir?
que han entrado 5, ¿vale? Se ha comido 3 y por tanto salen 2, ¿vale? A la salida del interruptor, como podéis ver, voy a volver a tener esos 2 voltios porque el interruptor no consume nada, es un conductor, no debe de consumir nada. Si lo consume es que está en mal estado, está fogueado, está deteriorado, ¿vale? Y luego los 2 voltios restantes se los come el LED. 3 más 2, 5 voltios totales del circuito. Es un circuito en serie, en este caso, por tanto, las tensiones se van repartiendo, ¿vale? Entonces, el potencial eléctrico en un punto, como veis, es ir midiendo delante y detrás de los consumidores para ver por dónde va quedándose la tensión. Aquí se podría medir diferencia de potencial, sí, en el interruptor, ¿vale? Bueno, tanto en el interruptor como en los extremos del circuito, como hemos visto antes. Si yo me voy al interruptor, a la entrada y a la salida del interruptor, vemos que hay 0 voltios. Realmente están entrando 2 voltios que ha soltado la resistencia, vuelven a salir 2. Por tanto, 2 menos 2, 0. Pero eso no quiere decir que no haya intensidad y que no haya tensión. Hay tensión y hay intensidad. Lo que pasa es que la diferencia entre ambas es 0. Por eso el voltímetro nos da 0. ¿Vale? Esto es un poco lo que mucha gente pues se confunde y tiende a cometer errores. ¿Vale? Bien, y por último, lo que nos quedaría de ver sería la caída de tensión. ¿Vale? La caída de tensión sería la tensión que consume un consumidor, ¿vale? Lo que se queda un consumidor. ¿Cómo se mide la caída de tensión? Pues midiendo antes entre el propio elemento, ¿vale? Si yo mido aquí, voy a dar un poquito más de zoom, a ver si lo apreciáis mejor. Aunque bueno, más prácticamente se ve igual, lo dejamos así, ¿vale? Si yo toco aquí antes y después, vemos que nos da 3 voltios, casi 3 voltios, ¿vale? Que es lo que se está consumiendo la resistencia, ¿vale? En cambio, con el potencial eléctrico, si yo me llevo la masa a su extremo, ¿vale? Mido 5 y a la salida 2, ¿vale? Es decir, lo que hace el voltímetro es hacer la resta de 5 menos 2, 3, ¿vale? A la hora de medir la caída de tensión. Ahí lo tenemos. 5 menos 2, 3. Es decir, esta resistencia está consumiendo 3 voltios, ¿vale? Está consumiendo 3 voltios. Por tanto, el LED estará consumiendo los 2 voltios restantes hasta llegar a 5. Es decir, la caída de tensión es de 2 voltios y luego el interruptor vemos que tiene una caída de 0 voltios. En el caso de los circuitos de automóvil, en el caso de los interruptores, tanto interruptores manuales como este, de los relés, etcétera, o de conductores en sí, puramente dichos, una caída de más de medio voltio significa que el conductor, el interruptor o lo que sea, está dañado, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos ir comprobando punto por punto en los circuitos donde puede haber un problema sin necesidad ni de desmontar nada, ni de tener que desconectar nada, ¿vale? Es una manera muy eficiente de detectar estos puntos de donde puede haber un problema, ¿vale? Entonces, simplemente para recordar, vamos a ver, os pongo esto aquí, simplemente para recordar, tenemos 3 mediciones, ¿vale? Que son la diferencia de potencial, la caída de tensión y el potencial eléctrico. La diferencia de potencial la podemos medir entre los extremos del propio circuito, ¿vale? Cuando el circuito está abierto, realmente estamos midiendo la tensión nominal de lo que es la fuente que proporciona energía al circuito. Y cuando el circuito está cerrado, bueno, ya vemos la tensión de la fuente en funcionamiento, ya no sería nominal, sería real. Y luego podemos ver la diferencia de potencial que hay en los interruptores cuando están abiertos, ¿vale? Luego tenemos la caída de tensión, que sería medir entre los elementos consumidores, ¿vale? Y adelante y atrás, para ver cuánto se quedan, cuánto consumen, cuánta tensión consumen en esa parte del circuito.
Y finalmente tendríamos el potencial eléctrico, que es el potencial eléctrico que tenemos en cada punto del circuito, ¿vale? Podemos medir en cada punto del circuito con la pinza negra en masa, ¿vale? Para ver cuánto potencial eléctrico tenemos en cada punto y ver si el circuito se comporta de manera correcta. ¿Cómo se pueden comprobar las masas? Pues podemos comprobarlas por potencial eléctrico, pero al contrario. Es decir, podemos colocar la pinza roja en positivo y la pinza negra llevarla a los elementos que están conectados a masa. Si obtenemos una medición de la tensión nominal, pues lógicamente tendremos masa porque el voltímetro con esta pinza negra está detectando masa. ¿Vale? Sería hacer el potencial eléctrico tal y como lo hacemos, pero con la pinza de masa. Bien, hay otra cosa importante y es que a muchos profesores de electricidad o muchos ya no de electricidad, sino muchos profesores cuando explican el polímetro o explican el multímetro lo hacen al revés, es decir, miden para ver lo que sale y luego lo interpretan. A mí eso no me gusta. A mí me gusta que veamos el esquema y el circuito, sepamos cómo se comporta, sepamos qué es lo que tiene que hacer y una vez ahí medimos y comparamos si lo que dice la teoría cuadra con la realidad, porque de esa manera a la hora de hacer un diagnóstico vamos siempre por delante de lo que tiene que suceder. En el caso contrario, que es lo que os he comentado al principio, medir a ciegas para ver lo que da, eso puede ser útil cuando no tenemos un esquema, cuando no sabemos exactamente cómo funciona la instalación, pues bueno, para tratar de intuir ciertas cosas, pero en circuitos más sencillos como este y teniendo el esquema, podemos realizar las mediciones a posteriori de haber analizado el esquema para ver si cuadra. De esa manera, bueno, el diagnóstico será más sencillo. Bueno, espero que hayáis entendido el concepto. Es un poco complejo, lo sé. Probablemente prepare más vídeos comprobando más componentes sin lo que es la maqueta esta de Arduino, ya sobre elementos reales para ver si así os ayudo un poco mejor. Y nada, chicos, pues estudiar mucho y nos vemos en clase. Un saludo.